Seguramente usted ha visto alguna de estas películas. En una guerra moral, si actúas como el enemigo, eres el enemigo. Eso quiere decir que todo ser humano tiene la misión de cultivarse, de luchar contra la ignorancia. Y es así como la voy a pintar. Mujer, desnuda, desnuda con naranja. Todas de producción venezolana, que han traspasado nuestras fronteras. Detrás de ellas, el sello distintivo de un hombre sinónimo de perseverancia, que como él mismo lo dice, con la ayuda de sus amigos ha podido realizar sus sueños. Sueños que lo han convertido en un personaje notable. Él es Luis Alberto Lamata. Soy caraqueño, nacido en La Candelaria. Mi infancia transcurrió en las calles del Cafetal, básicamente, y lo recuerdo como una infancia maravillosa, muy especial, llena de amigos, llena de béisbol, llena de fútbol, llena de encuentros interesantes, y además tuve la suerte de vivir durante muchos años en el mismo sitio, lo que va creando lazos más fuertes, lo que va creando lazos que se sostienen con el tiempo, aunque son amigos que ya casi no nos vemos, pero cuando nos encontramos de alguna manera se puede recrear y recordar todas esas horas maravillosas que vivimos juntos. Somos dos hermanos, varones y una hermana hembra. Okay, somos tres. Liliana es una conocida fotógrafa, Liliana Lamata es una de las fotógrafas más importantes que hay en Venezuela, y yo lo digo además con enorme orgullo porque me parece talentosísima y la admiro extraordinariamente. Mi hermano Juan Antonio vive en España, trabaja también en esta área, en el cine. Él es camarógrafo, director de fotografía, jefe de máquina, y ahí está en España haciéndose una carrera. Él es el Benjamín de los tres, él es el menor, yo le llevo 14 años, y también estoy muy orgulloso de este venezolano, que se fue a la aventura en una industria tan difícil como la española, y ha logrado abrirse paso y ha logrado establecerse como un profesional muy respetado. Dicen que hijo de gato caza ratón, y este es un vivo ejemplo, pues este reconocido director creció rodeado de cámaras y de estudios de grabación, gracias a su padre, Juan Lamata, reconocido director de telenovelas durante los años 70. Mi padre, ya fallecido, era un extraordinario ser humano, pues, un padre ejemplar, un profesional muy admirado por todo el medio. Él era director de televisión también. A él le tocó el honor, además, en su momento, de ser el primer director de la televisión comercial en Venezuela. Cuando se fundó la televisión en Venezuela, cuando salió al aire la primera vez un canal comercial, que en ese entonces se llamaba Televisa, le tocó a mi padre ser director de ese programa. Hay títulos que tal vez para las nuevas generaciones no signifiquen tanto, pero para los que ya tenemos algo un poquito más de edad, pues sabemos que son íconos de la televisión en Venezuela, como La Señora de Cárdenas, La Fiera, los cuentos de Gallegos, Doña Bárbara, Lucecita, La Señorita Elena. Todos son dramáticos que realizó mi padre, a quien siempre recuerdo además, no solo y por supuesto y en primer lugar como un padre extraordinario, sino como tal vez el mejor director que yo tuve la oportunidad de ver trabajar en mi vida. A pesar de la gran influencia audiovisual en su vida, Lamata nos relata que de niño soñaba con realizar otras tareas.
Desde muy pequeño yo recuerdo estar en los estudios, ver cómo se realizaba en ese entonces la televisión y la televisión en vivo además. Es decir, yo tengo recuerdos infantiles de eso, de cómo era el proceso de ensayo, el proceso de grabar, cuando se empezaron a hacer realmente exteriores. En esos primeros años los exteriores se hacían en cine y no en videotape. Recuerdo cómo me maravillaba todo el proceso que implicaba llegar a un lugar y con unos actores y con una cámara inventar una historia y crear una historia. Eso me parecía maravilloso. Que el niño es bueno si todas las noches Ha sido esta fusión entre el cine y la historia lo que quizás lo ha llevado a la palestra del cine latinoamericano. ¿Quiénes son ustedes? Nunca me planteé en ese momento hacer cine o hacer televisión. Simplemente amaba el cine, me encantaba ir al cine, me encantaba ver películas. Pero en mi primera infancia como que estaba ocupado en otras cosas, pues. Es decir, habían otros juegos, habían otras ilusiones. Como todos los niños me pasé por los 1000 futuros posibles. En aquel entonces realmente yo lo que quería era poder jugar béisbol, eso es lo que yo quería de niño. Hasta que descubrí que no tenía ni el talento ni el físico. Cuando salí del liceo yo me planteé muchísimas opciones, muchísimas posibilidades. Además no tenían nada que ver entre sí, desde estudiar química, me gustaba mucho toda la parte científica, pero también las humanidades, entonces quería estudiar antropología, por supuesto historia era una opción. Mi padre hizo gestiones para averiguar las posibilidades de estudiar agronomía en Costa Rica, me acuerdo, que era una opción porque me gustaba mucho la agronomía. Es decir, eran cosas que además no tenían nada que ver entre sí. Hasta que finalmente un día dije, oye, lo que realmente yo quiero estudiar es historia. Siempre me gustó el cine, siempre me gustó el oficio del cine. Lo conocía como un oficio posible porque además lo veía a mi padre ejercerlo, si no el cine, al menos la televisión dramática, pues con absoluta entrega y con una satisfacción personal pues muy grande. Pero la verdad es que quería estudiar historia, esa es una de mis pasiones. Y entré en la escuela a los 17 años, recién salido del liceo, y ahí hice mi carrera, hice mis 5 años de estudio. Y recién al final es que entro en contacto con algunos cineastas, me piden algún asesoramiento, me toca trabajar como asistente de dirección en una película, escribo un guión, hago un taller de guión. Es decir, realmente a final de la carrera es como que el cine empieza a atraparme. Y la verdad es que siempre fue algo que miré con interés, ¿no? Cuando Luis Alberto Lamata decidió realizar cine, lo hizo con un proyecto bastante ambicioso. Los recursos eran pocos y el esfuerzo mucho, pero a pesar de las limitaciones, su ópera prima, Jericó, logró estrenarse en la cartelera nacional. Jericó me ha dado muchísimas satisfacciones, todas las películas a su manera. Jericó, por supuesto, es muy especial porque fue mi ópera prima. Era un proyecto muy arriesgado, sin embargo salió adelante. Como dice la canción de los Beatles, gracias a la ayuda de mis amigos, pude estrenarla. Y ha tenido además una vida muy larga, es decir, en el sentido de que constantemente, aún hoy en día, es invitada a ciclos en distintas cinematecas del mundo, todavía se le invita en festivales. Hace poco se elaboró una lista de las películas más importantes de Hispanoamérica y por alguna caprichosa razón la incluyeron y por supuesto eso me crea una gran satisfacción, a sabiendas de que tal vez la haría hoy y la haría distinta, no sé si mejor o peor, pero probablemente distinta. Sobre todo con Jericó la gran satisfacción es haberla terminado. Yo estaba relativamente claro de que lo que quería era hacer cine, de que los premios o la aceptación del público son cosas que es difícil o es peligroso que tú te enamores de ellas a priori, que tú antes de tiempo
cuentes unos premios que no sabes si van a venir o que cuentes unos espectadores que no sabes si les va a interesar la película que tú quieres hacer. Entonces tienes que saber querer el proceso de hacer la película. Y el proceso de hacer Jericó fue muy emocionante. Y el reto de terminarla fue muy emocionante, porque por momentos parecía que no iba a ser así. Incluso con la película filmada, era tal el estado de bancarrota en que yo había quedado después de rodarla, que por momentos dudé en que tendría la capacidad para poderla estrenar algún día. Entonces, llegar al momento del estreno, verla en pantalla grande, para mí eso fue el premio principal. Todo lo que ocurrió después, desde el premio que obtuve en Mérida, que es el primero que obtiene donde se estrenó la película, hasta ganar el Festival de La Habana, o la nominación al Goya, o el premio especial del jurado en Cartagena, o en Valenciennes, o la ópera prima en Biarritz, todos son un plus que yo no me esperaba. Por orden del rey de España, paternal y benévolo para con vosotros, les hago este requerimiento de paz. Su Majestad, Don Carlos, con la certeza de que vos sois también como nosotros, os llama a recibirlos pacíficamente. Desde allí, varias producciones más han salido de su inspiración, como por ejemplo, Desnudo con naranjas, El enemigo y La primera vez. Pero hubo una en particular que lo hizo ser el primer director en realizar una película para la Villa del Cine, Miranda regresa. Cuando la Villa del Cine me llama, ya la Villa tenía una actividad. Aquí se habían hecho cortos, se habían hecho documentales. Una de las cosas que yo respeto mucho de la Villa desde el comienzo son sus ganas de hacer cosas, de salir con una cámara y producir. A veces bien, a veces no tanto, pero ese impulso, esas ganas de combatir con una cámara, yo creo que son fundamentales. Sí es cierto que el primer proyecto grande que se da en la Villa, que es Miranda Regresa, tuve la suerte de que me lo ofrecieran y afortunadamente todo el entusiasmo que rodeaba la Villa en ese momento siento que está en la miniserie. Ahí conocí profesionales que estaban comenzando y que lo que no tenían de experiencia lo tenían de pasión por el cine que querían hacer. Y ese plus de pasión yo creo que fue fundamental para echar a andar lo que fueron los estudios de la Villa, donde por cierto estamos ahorita, ¿no? Me tocó inaugurar este estudio haciendo lo que era una especie de demo sobre Miranda Regresa, y eso es algo que voy a conservar el resto de mi vida. Creo que le contaré a mis nietos, espero yo decirle, mira, la Villa del Cine la comencé yo con unos planos sobre Miranda. Entonces fue una experiencia muy especial. Creo que logramos en medio de grandes dificultades sacar adelante una miniserie y una película que quieren contar la historia de un personaje que es fundamental en la historia de Venezuela. Son y serán los hispanoamericanos quienes asuman su papel en la historia. Inglaterra hablará de tú a tú con Colombia. Lo dije hace rato. Llegó la hora de América. Caracas era un convento, un catolicismo militante. Caracas. Justamente por eso su padre tiene que salir de la milicia. Yo voy a demostrar la limpieza de la sangre, Miranda. Quiero que regreses general. La monarquía no atiende a la justicia. Le juro que voy a consagrar mi vida por la independencia de América. Y eso sentenció mi destino. La mayor satisfacción que yo tengo con Miranda es cuando la presentan en alguna institución, sea un colegio, sea un liceo, y
tú al final de la película tienes la oportunidad de conversar sobre ella, de contestar preguntas, de referirte a la historia de Venezuela. Y es lindo porque se mezcla lo cinematográfico con lo histórico, con lo político, con lo social. Y yo creo que ese es el sentido de Miranda. He consagrado mi vida a luchar por la libertad, a luchar contra la monarquía. Yo recuerdo que antes de iniciar el rodaje yo reuní a casi todo el elenco y buena parte del equipo y yo les decía, mira, mi gran ambición con esta película, que entiendo debe ser sobre todo una película de tipo divulgativo, no es una película autoral, mi gran ambición es que el día de mañana un profesor de liceo, no sé, por decir un Caripel Guáchara, por decir un pueblo, se lo pueda poner responsablemente a los estudiantes y decirle, mira, esta es la historia de Miranda. Y vamos a emocionarnos con esa historia, y vamos a preguntarnos sobre esa historia, y vamos a interesarnos por ella. Porque resulta que nuestro pasado ha sido muy descuidado en nuestra educación, históricamente. Pocos venezolanos saben realmente quién es Miranda. Y sí creo que la película debe tratar de llenar ese vacío. Entonces su valor para mí siempre será un valor no tanto desde el punto de vista cinematográfico, como desde el punto de vista educativo y divulgativo. Y eso es válido, alguna gente lo verá desde otro punto de vista, alguna gente dirá las películas solo deben ser películas. Sí, yo creo que hay películas que tienen que ser películas, que tienen que ser autorales, donde de repente lo que pudiéramos discutir si es la verdad histórica o no es lo de menos, o si una determinada posición política es más o menos importante, pero sí creo que tiene que haber un cine que apoye otras cosas. Creo que el cine es un instrumento muy poderoso que tiene que ayudar a otras cosas en la vida. El cine no puede encerrarse en una cajita y quedarse en esa cajita y ser solamente una joya muy exquisita. Yo disfruto ese cine también y disfruto haciéndolo además, un cine autoral, un cine arriesgado formalmente, un cine que encuentre un público que está buscando otras cosas, cierto. Pero también yo quería y pienso que era la ambición de todo el equipo, que con Miranda Regresa nos encontráramos con el público común, con el público que de repente simplemente lo que quiere es enterarse de quién era Miranda y que se lo cuenten con algún rigor, que se lo cuenten con pasión y que se lo cuenten con todo el cuidado con lo que lo hizo el equipo que me acompañó en esa película. Para Luis Alberto Lamata, la película Miranda Regresa representa esa memoria que nos permite mirar al pasado para avanzar hacia el futuro. Déjelo, Marqués. Este hijo de panadero sabe mucho de derecho. Sí creo que cada generación de venezolanos debe regresar a Miranda. Yo siento que dentro de unos años otra generación con otro conocimiento técnico, con otra pericia, seguramente con más talento que nosotros, va a ser un nuevo Miranda, que cada tanto tenemos que volver a él, revisarlo, preguntarnos, aprender de esos personajes que son como pilares fundamentales de lo que somos como país, pero sobre todo lo que queremos ser. Es muy difícil mirar al futuro si tú no tienes una memoria, si tú no tienes unos recuerdos, si no tienes algo en que apoyarte. Y yo creo que Miranda es uno de esos personajes, que son los que nos permiten crear una conciencia de dónde estamos, por qué estamos aquí y hacia dónde queremos ir. Para sus familiares y amigos, es todo un orgullo ver en la gran pantalla el fruto del trabajo de Luis Alberto Lamata, pues ellos han visto de cerca el esfuerzo que este cineasta hace para lograr su sueño. Es un orgullo pero tremendo, porque además uno vive todas las complicaciones y todas las vicisitudes que pasa él y todo su equipo para poder realizar su sueño, ¿no? Entonces es como un bebé que uno ve crecer y que finalmente pues lo ves en la pantalla y sabes que mi hermano le puso todo el amor del mundo a ese proyecto, entonces uno como hermano, como familiar, bueno, uno se esponja todo y se emociona muchísimo por todos los éxitos de él, ¿no?
Yo creo que una de las características de Luis Alberto que tal cual me ha impactado es su humildad a pesar del nivel profesional tan grande que tiene. Es una persona muy humilde, es una persona que puede conversar con cualquier persona en el set, en el trabajo, desde la persona con que sirve el agua hasta con el director de fotografía, con las mismas palabras, con el mismo entusiasmo. Es una persona muy solidaria. También es una persona que confía en el equipo. Eso es muy importante de los directores. Hay directores que quieren como tener el control o tener las decisiones de todas las áreas de la película y no confían en el equipo de trabajo que tienen. Luis Alberto es un director que permite eso, que permite al director de fotografía proponer planos, proponer colores. Me permite a mí como montador ciertas visiones de la escena que quizás no son como él las concibió cuando la escribió, pero él está abierto a recibir nuevas ideas de parte de su equipo y eso es producto de su gran humildad. Entonces yo creo que lo que más me ha impactado a Luis Alberto Lamata es su humildad. Me acuerdo que en algún momento él raspó unas materias y mi papá, por supuesto, se puso bravísimo. Y el peor castigo del cielo que le pudieron hacer a mi hermano fue no poder ver el Mundial de Fútbol. Bueno, eso fue terrible. Entonces mi hermano me decía, anda Liliana, anda, déjame, yo veo nada más este partido, pero no se lo digas a mi mamá ni a mi papá, no se los digas. Entonces, bien cómplices en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo un muchacho muy dedicado a sus estudios, muy involucrado en todas las actividades universitarias del colegio. Él fue una persona que leyó muchísimo y lee muchísimo. Mi hermano es un tipo que lee, tiene una biblioteca maravillosa, una persona sumamente culta. Para uno es, por ejemplo, un placer que no he podido yo disfrutar mucho porque evidentemente pues ya él tiene su vida hecha hace muchos años, yo también tengo la mía y pocas veces coincidimos, pero él sabe tanto de historia que viajar con él es un placer, porque él donde vaya te echa un cuento, donde vayamos tiene una historia que contar, tiene una anécdota que contar histórica, ¿no? Sobre los sitios que uno visita, ¿no? Y muy interesante. Ha sido muy interesante hacer 2 películas de época con él, porque él es historiador, es licenciado en historia, y es un historiador que te puede hablar de la historia de manera contemporánea. Entonces he pasado ratos muy sabrosos en la sala de montaje, que estamos trabajando, por ejemplo, Miranda en una escena y él me cuenta cuál era el marco histórico que había en ese momento y te lo cuenta como si fuera algo muy cotidiano, muy normal, y eso lo hace muy atractivo porque por lo general la historia se ha manejado de una manera que no es tan atractiva o no nos la han hecho ver tan atractiva y uno cuando está niño, cuando está joven, como que no se interesa mucho en eso. Y ahora, en una palabra, conoceremos más sobre Luis Alberto Lamata. Un escritor. García Márquez. Un libro. 100 años de soledad. Una obra de arte. Las damas de Aviñón de Picasso. Un color. El azul. Un lugar. Caracas. Un líder. Gandhi. Un maestro. Cabrujas. Un dolor. La muerte de mi padre. Una alegría. El nacimiento de mi hijo. Un triunfo. La selección de fútbol de Venezuela, la Vinotinto. Una canción. Escalera al cielo de Led Zeppelin. El olor de tu infancia. El tabaco negro de mi papá, el cigarrillo que finalmente lo mató, la verdad sea dicha. Pero el olor de mi infancia es olor a tabaco negro. El mejor momento de tu vida. Cuando me casé con Lourdes. Un deseo. Poder seguir haciendo cine durante unos cuantos años. Con más de 20 años de carrera artística, Luis Alberto Lamata se ha convertido en una referencia obligatoria al hablar de cine venezolano. Sus historias contadas a través de una cámara han traspasado fronteras
y lo han hecho merecedor de una infinidad de premios, reconocimientos que valoran el esfuerzo y la dedicación que este notable cineasta ha hecho por el séptimo arte nacional. Comencé Miranda, yo decía, oye, yo quisiera hacer algo que valga la pena, algo que pasen 5 años, 10 años, 15 años y yo pueda decir con orgullo, yo trabajé en Miranda. Yo les quiero dar las gracias. Son un gran equipo, un gran equipo.